¿Por qué es tan difícil a veces mantenernos en la fe, en esa fe, verdad? Cuando todo se nos derrumba. Parte son las expectativas falsas, no realistas, que nosotros mismos nos imponemos de lo que debe ser nuestra vida y mucho de lo que creemos que son planes que incluso pueden llegar a agradar a Dios o que son parte de su propósito, que son voluntad de Dios, pues resulta que no. Y cuando nos frustramos, nos encontramos con esas decepciones, lo primero que hacemos es darle la espalda a Dios. ¿Cómo se puede mantener firme nuestra fe en medio de la prueba? Cuando nos meten en el horno, ¿somos capaces de mantener nuestras convicciones cristianas aun si Dios no nos saca del horno? Hola, soy Amarilis y junto con Adriana vamos a lanzarte un desafío que hará fortalecer tu fe en los momentos duros. En muchas ocasiones este tema de la fe en medio de la prueba no hace parte de nuestras conversaciones, ni lo consideramos hasta que precisamente estamos pasando por desiertos en la vida. Si alguna vez te has sentido como Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres jóvenes cuya historia leemos en la Biblia, y has tenido o estás enfrentando una situación que pone a prueba tu lealtad a Dios, se parte con nosotras de esta conversación en donde vamos a explorar cómo mantener nuestra fe firme incluso cuando las circunstancias parecen conspirar en nuestra contra. Todos hemos experimentado esa debilidad en nuestra fe, pero en este episodio vamos a hablar sobre la importancia de confiar en Dios, incluso cuando nuestros planes no se cumplan. Vamos a descubrir cómo la gratitud y la honestidad con Dios pueden fortalecer nuestra relación con Él. Así que ¿estás listo para aprender a decir aún sí y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? Entonces abre tu mente y tu corazón a la verdad que transforma. Así es, estamos en un nuevo episodio de La Verdad que Transforma, con un tema hoy interesante con el cual yo sé que todos nos vamos a identificar, pero antes, mi bebidita caliente del día hoy, esta taza en honor a mi hijo, porque juega mucho en esta plataforma del PlayStation. Oh, wow. Y mira, así que esta es una de las tazas que él usa. ¡Ay, qué linda! Así que en honor a mí Creativa. y a todos los adolescentes que invierten su tiempo en videojuegos. Bueno, y los no adolescentes, Muy señorera, muy... muchos papás también nos acompañan en las plataformas. Esperamos que ustedes también, de donde nos estén escuchando o viendo, también disfruten de su bebida fría, caliente, su comidita, su merienda, en fin. Es un ratito que agradecemos muchísimo que puedan compartir con nosotros en este espacio en donde seleccionamos libros que su verdad, que está basada en la verdad de la Biblia, transforma nuestras vidas. Y en este espacio compartimos acerca de libros para la familia, para las mujeres, para los cristianos en general. Y hoy particularmente estamos viendo este libro que se titula Aún sí, y está basado, como ya habíamos anunciado, en la historia de los tres amigos de Daniel. Y particularmente en el libro de Daniel, el capítulo 3, versículo 16, a partir del 16, empieza a dar un contexto de dónde surge este título y de dónde surge el tema central de este libro. Y les voy a leer lo que dice Daniel 3. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera,
O sea, en palabras del autor Mitchell Lee, aun si Dios no nos rescatara, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y de eso trata este libro. Cómo mantenernos firmes en la fe, cómo mantenernos amando, adorando, honrando a Dios, aun si las cosas no salen como queremos. El subtítulo lee: confía en Dios, aunque la vida te decepcione, abrume o no tenga sentido. El autor de este libro, Mitchell Lee, empieza con un reto grande que tuvo en su vida y de ahí fue donde él fue a este versículo que acabaste de mencionar, Ama, y es que tuvo una situación de esas que son inesperadas, de esas donde tú tienes como toda tu vida planeada y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y después esto, y de pronto todo se desmoronó. Él era estudiante de seminario, era pastor de jóvenes de su iglesia, estuvo muchos años yendo y viniendo para poder ir a estudiar lejos y volver y cumplir con su responsabilidad, y cuando ya estaba a punto de graduarse, donde por fin ya iba a poder ejercer su pastorado sin interrupción, digámoslo así, el pastor de la iglesia lo llamó a hablar con él, que era como algo no muy usual, pues, y le preguntó qué bueno, que te vas a graduar, y que me dijeron que quieres seguir estudiando, y él, sí, pero bueno, ya voy a tener más tiempo. Y le dijo, yo pensé que tú querías más tiempo y hemos contratado un nuevo pastor. Bien, entonces más o menos lo despidieron. Y cuenta también que la semana siguiente había conocido una chica en el seminario, ya habían pensado en casarse, habían hablado, y también de un momento a otro algo pasó, no se entendieron, la relación se vino abajo. Entonces decía, caminé a mi graduación sin trabajo, sin novia, con todo lo que supuestamente ya iba a ser mi plan de vida. Ya me graduaba, tenía trabajo, tenía novia, a lo mejor esposa, pues ya no tenía nada. Entonces dice que de ahí viene todo esto de cuando te quedas sin nada, y viene culpa también, porque es como que, ¿qué hice mal? ¿Por qué está pasando todo esto? Dice que él por un tiempo como que se decide no saber nada de la iglesia, del ministerio, y en ese valle es donde él encuentra esta enseñanza de que él le dice los nombres que parecen trabalenguas de Sadrach, Mesach y Abednego, que es, bueno, aún si no puedo ejercer el pastorado, si no tengo un ministerio, en medio de eso yo te voy a adorar. Y es muy, muy, muy lindo ver esto, porque todos nos identificamos de alguna manera con eso, todos hemos pasado por situaciones así, tal vez unas más extremas que otras, pero él lo que quiere con este libro de Aún sí es que las personas que están en medio de ese valle puedan reconocer a Dios como Dios, ¿sí? Adorarlo aún en medio de que no les ha dado eso que ellos esperaban. Dice aquí que es un libro para los que luchan, los que tratan de entender una vida que no ha sido pues como esperaban. Y me gusta mucho como dice aquí, es un llamado a los realistas esperanzados. Es decir, personas que no niegan su realidad, o sea, claro, sí, estoy mal, no estoy en el mejor momento, pero tienen una esperanza, ¿sí? Que es su fe, y se mantienen aferrados a eso. ¿Por qué es tan difícil a veces mantenernos en la fe, en esa fe, verdad? Cuando todo se nos derrumba. Yo pienso que parte son las expectativas falsas, no realistas, que nosotros mismos nos imponemos de lo que debe ser nuestra vida, de los planes. Engañoso es el corazón, ¿no? Y mucho de lo que creemos que son planes que incluso pueden llegar a agradar a Dios, o que son parte de su propósito, que son voluntad de Dios,
pues resulta que no. Y cuando nos frustramos, nos encontramos con esas decepciones, lo primero que hacemos es darle la espalda a Dios y acusarlo por su injusticia. No me escuchaste, no me ayudaste, tanto que te pedí por este plan o por esta persona y no me contestaste. Dios, tú no existes, tú no eres bueno, y tantas cosas donde el enemigo confunde nuestras mentes y la fe se seca. Ni siquiera digo que se debilite, se apaga por completo. Se apaga por completo. Sí, ahí es cuando mucha gente toma esa distancia Ujú, y a veces personas se quedan años en ese claro. distanciamiento y te das cuenta que te encuentras con alguien que tú crees que no conoce a Dios, que no es cristiano, y resulta que, no, sí, yo iba a la iglesia. ¿Y qué pasó? No, tuvo una situación así y se distanció del Señor por mucho tiempo. Mira, Siguen distanciados. el autor precisamente habla de ese tema y dice que en muchos casos somos nosotros los que armamos nuestro plan de vida. Bueno, yo voy a estudiar esta profesión y cuando termine y ejerza en una carrera profesional voy a ganar tal cantidad y voy a adquirir estos bienes materiales. Y luego me voy a casar con una persona de estas características y vamos a tener esta cantidad de hijos y vamos a vivir en este lugar y vamos a vacacionar a tales lugares y esta es la manera en la que me voy a conducir el resto de la vida. Ah, bueno, señor, mira, aquí firma, aquí está el contrato, firma y no te preocupes en leer las letras pequeñas, ¿no? Así es. Entonces, nuestra vida es un plan para el cual buscamos la aprobación de Dios. Es un plan que hemos hecho nosotros para el cual buscamos la aprobación de Dios, o nuestras vidas han sido diseñadas por Dios y nosotros en obediencia y en sometimiento a su perfecta voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, llevamos a cabo ese plan, porque cuando somos nosotros, obviamente van a llegar momentos que cuando nos llegue el horno de fuego, no vamos a poder decir, bueno, Señor, este era mi deseo, pero aún si no me lo concedes, yo te seguiré amando, adorando, sirviendo. Y no, porque no es un corazón sometido a la voluntad de Dios desde el principio. Ha sido un corazón adueñado de su vida. De mi vida, de mi porvenir. O sea, ahí están mis emociones, ahí están muchas veces mis deseos egoístas, y buscar satisfacerme. Y claro, cuando he sido yo la arquitecto de mis pasos futuros y algo llega a mi vida, pierdo el trabajo, llega como... No consigues ese esposo con el que vas a tener 4 hijos. No puedes tener 4 hijos, no puedes tener hijos. O el único hijo que querías tener nace con un diagnóstico de enfermedad de salud que es permanente, que es para toda la vida. Cambian tantas cosas, pueden suceder un diagnóstico de enfermedad en nosotros mismos. Te despiden del trabajo injustamente, o sea, tantas cosas que nos suceden a diario, que eso lo que demuestra es en dónde está nuestra fe sembrada. Así es. Y no está mal desear, y el autor también lo habla aquí en el libro, no está mal hacer planes. Dice que nosotros somos seres que el deseo de desear, valga la redundancia, ha sido puesto en nosotros. Eso lo menciona aquí el autor. C.S. Lewis. C.S. Lewis. C.S. Lewis dice que las criaturas no nacen con deseos a menos que exista la manera de satisfacer tales deseos, como el hambre, y pues por eso podemos comer, ¿verdad? Un patito quiere nadar porque tiene alas. Si hallo en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, lo más probable es que yo estoy hecho para otro mundo, dice. Entonces, realmente fuimos creados, esos deseos pues fueron puestos en nosotros de alguna forma para poder
ir a Dios con esos deseos. Dice que funciona como un GPS que nos llevan directamente a Dios, que deberían llevarnos directamente a Dios para pedir a Él, ¿verdad? Por esos deseos, porque de hecho muchos de esos deseos Dios los pone en nuestro corazón también. Y entonces la idea es que esos deseos nos lleven al Señor y podamos dirigirnos a Él. Lastimosamente muchas veces esos deseos vienen de cosas que vemos afuera, de ideales de vida de otras personas, de la comparación, lo que vemos afuera. Y entonces de ahí es donde alimentamos esa perfección de vida y creemos que a tal edad tengo que hacer esto, a tal edad tengo que hacer aquello, y cuando llegue aquí ya tengo que haber comprado esto o esto. Entonces, por un lado, no están mal los deseos, pero tenemos que ver de dónde están viniendo realmente esos deseos. ¿Te está gustando el contenido de La Verdad que Transforma? Pues tenemos mucho más que puedes recibir gratuitamente en tu correo electrónico a través de nuestros boletines mensuales. Entérate de primera mano del lanzamiento de libros y Biblias que te ayudarán a ti y a tu familia en cada área del crecimiento espiritual. Entra a editorialunilit.com y suscríbete a nuestro boletín mensual. Únete a una comunidad de personas que, como tú, buscan crecer y conectar para tener vidas transformadas. Y fíjate que el autor sigue en ese mismo tema escribiendo, y estoy leyendo en la página 85, dice: pronto comenzamos a evaluar a Dios y comenzamos a verlo no como la fuente de nuestra satisfacción, sino como el medio para conseguir lo que queremos. Sutilmente creamos la expectativa de que Dios, si nos ama, si de verdad fuera bueno, nos daría lo que pedimos y en la forma en lo que esperamos. Y ahí está el peligro. Yo creo que esto contesta esa pregunta que lanzaste al principio. ¿Por qué se nos hace tan difícil en medio de la prueba, del desierto, mantenernos firmes en la fe? Es que yo creo que en muchos casos es que nunca la fe estuvo firme en lo que tenía que estar firme. Pienso que cuando Dios es mi amuleto de la buena suerte, cuando Dios es solamente mi lámpara mágica de pedirle conforme a mis deseos, como hemos visto, es lo que dice el autor, lo comenzamos a ver como: Señor, dame, Señor, te pido, dame, provéeme, dame, bendíceme con... Sí, eso me recuerda mucho a conversaciones que he tenido con mis hijos, que cuando están caminando y empezando esa relación con el Señor, ¿verdad? De alguna manera pueden irse por ese lado de ver a Dios como, el que todo lo cumple, ¿verdad? Mi mamá oró y se dio. Mis papás oraron y se dio. Entonces levanta su fe, pero al mismo tiempo a veces yo los veía como cayendo en esto de, quiero ganar esta carrera, voy a orar para que se dé, y no se daba. Y entonces veía una actitud como de molestia, como de... Y es parte de eso, ¿no? Nosotros les decíamos, lo que pasa es que está bien creer en Dios, confiar en Dios, hacer una oración antes de hacer cualquier cosa, desde una carrera de deporte, sí, hasta otras cosas, otros grandes sueños. Pero lo más importante es que tú veas a Dios como esa persona, como ese papá, que puedas cultivar esa relación con Él diariamente y puedas aceptar sus sís, pero también sus nos. Exactamente. Esos son los que no nos gustan. Entonces, no puedo ver a Dios, precisamente eso es lo que entramos a romper con Jesús, que viene a romper esa distancia, y viene esa relación con el Señor de que somos dos personas, ¿sí? De que Él me escucha, de que Él me habla, y no solamente soy yo lanzando cosas, todo lo que quiero, y esperando a que Él satisfaga todos mis deseos. Mira, ahorita que mencionaste lo de deporte, me hizo acordar una ilustración que una vez vi acerca de la oración. Y la ilustración era el dibujo de un partido de béisbol. Y el lanzador, el pitcher,
está orando, Señor, ayúdame que al tirar esta pelota lo saque de juego. Y el que iba a batear, el que estaba en el bate, también orando, Señor, ayúdame que cuando me lance la pelota yo la saque del parque. Están los dos, están los dos orando al mismo Dios y cada uno está orando por algo distinto. Diferente, claro. Una de las dos oraciones posiblemente Dios iba a contestar en el deseo del corazón y otra no se iba a cumplir. Entonces, bueno, lo que este libro nos lleva es a que cultivemos en nuestro corazón la actitud de, bueno, Señor, mi deseo es ganar la carrera, ganar el partido, obtener ese trabajo, ganarme el interés de este jovencito, de esta jovencita que de quien me ha atraído, me gusta. Mi deseo es que me acepten en la universidad tal. Mi deseo es que nos podamos mudar a esa casa que tanto me llama la atención. Pero Padre, si no se da, si no es tu voluntad, aún así, aún si tú no me la otorgas, y aún si no se abre esa puerta, que yo tenga el corazón de adorarte, de alabarte y de agradecerte. Entonces, Impactante. es la parte desafiante para nuestra fe y para nuestra formación, más bien, la formación como cristianos, que muchos tal vez han sido mal educados bíblicamente y vemos a Dios como el viejito de la barba blanca que está solamente así repartiendo dinero. Ajá. Que por ser bueno, entonces hace todas las cosas. No, y significa que va a aprobar y a conceder todas mis peticiones y mis oraciones. Y no verlo como un Dios que está más interesado en nuestra alma que en nuestra felicidad temporal o lo relacionado con bienes materiales, incluso con asuntos espirituales, porque la misma historia de Mitchell quería ser pastor en una iglesia, servir a Dios en una iglesia. Eran buenos sus deseos, quería casarse. Qué llamado más hermoso. Y toda madre quisiera que su hijo tuviera ese deseo en su corazón de servir a Dios en el pastorado, en un llamado ministerial. No eran deseos pecaminosos. Sin embargo, Dios cerró esa puerta. ¿Y cómo llegar a poder decir, Señor, aún sí? Por eso, o sea, este libro ejemplifica aquí el horno, la llama de... Ajá. Que eso me impacta porque pienso en como dice el versículo, que andemos en el Espíritu. ¿Cómo el Espíritu Santo tendría que haber venido sobre ellos? Bueno, esa época era el Antiguo Testamento, todavía el Espíritu Santo venía como para ciertas circunstancias, ¿verdad? La misma presencia de Dios. Ajá, la presencia de Dios en ellos, de poder decir estas palabras, porque es muy fácil nosotros decirlas desde aquí, pero sentir el calor ahí y saber que te puedes morir y puedes dejar de existir. Y ahora lo pienso como en una enfermedad. ¿Qué pasa si estoy enfermo y Dios decide no sanarme, sino que me voy a morir? Claro. Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta que tenemos un Dios real, un Dios vivo, que puede darte ese valor para decir lo que ellos dijeron en ese momento de, aun si no me salva, ¿sí? Y me muero aquí quemado, que parece una de las peores muertes, pues yo te voy a adorar. Y asimismo, aun si yo no me sano, pues yo voy a igual a vivir mis últimos días adorándote, dando testimonio de lo que tú has hecho en mi vida y no sentirme como al final, ¿verdad? Un perdedor, una víctima. Lo podrán ver así otras personas. Mira, su Dios no lo salvó, pero al final yo sé para dónde voy. Es cuando tenemos esa perspectiva que va mucho más allá, que es la perspectiva de la vida eterna. Claro, porque fíjate que estos chicos en el relato bíblico dicen,
nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede librar. O sea, ahí demuestran la confianza en un Dios poderoso. El Dios que ellos habían escuchado, todo lo que había hecho con los antepasados de los hebreos y esas enseñanzas y ese aprendizaje, a pesar de haber estado viviendo ya un tiempo en Babilonia, ellos se mantenían fieles a sus creencias y fieles porque sabían que era un Dios que los acompañaba, no era un Dios que vivía fuera de Babilonia, estaba con ellos y ellos confiaban plenamente en su poder. Pero cuando dicen, y aun si Dios no nos librara, como quiera le vamos a servir y no nos vamos a inclinar frente a la confianza en ese Dios continuaba. Porque ¿en quién tú vas a confiar si esa persona no te garantiza una salida? ¿En quién tú confías? ¿En tu jefe? Si te dice, yo no te garantizo que vas a tener empleo de la semana que viene en adelante y no te garantizo que te paguemos lo que has trabajado, no te garantizo que seas considerada para los próximos beneficios. ¿Tú te entregarías en trabajo, en dedicación, en una persona que no te da garantías? No, ¿cómo? No, hombre, yo me voy y busco otra de ingreso en ese caso. Pero estos jóvenes dijeron, Dios puede. Confiamos plenamente que Dios tiene el poder de librarnos y si no lo hace, esa confianza no es removida. Esa confianza continúa. Seguimos confiando en Él y seguiremos confiando en Él. No nos vamos a inclinar en la estatua. Entonces, confías en el plan por encima, en el plan de Dios por encima de los tuyos, porque claro, mi plan es seguir viviendo, ¿verdad? Mi plan es poder estar esto, claro. Pero el plan de Dios es otro, y entonces eso significa voy a confiar en el plan que Él tiene, que significa que va a pasar esto y esto, y no en el mío, que sería el más ideal, que para mí sería el mejor, ¿verdad? Que sería tener ese trabajo, tener aquello, sanarme. Entonces, los propósitos de Dios son mayores que los nuestros, ahí es donde viene y uno a veces lo dice muy fácil, pero a veces eso significa un sacrificio, morir a algo uno o morir uno. Entonces, es bien espiritual el concepto, es como que solo lo puedes entender realmente con el Señor y bien loco para explicarlo a alguien que no realmente no esté fuera de esto. No, es fuera de la lógica, porque no es cuestión de un razonamiento. En un razonamiento yo hubiera negociado con Nabucodonosor. Sí. Es mi piel tostándose en un horno que fue encendido no sé cuántas veces más de lo usual. Entonces, en lo lógico, claro, vamos a negociar. En la fe, fue una fe valiente, fue una fe profunda, y voy más allá de lo que comentaste ahora, ¿no? De confiar en mis planes y de confiar en el plan de Dios. Y todavía más que confiar en el plan de Dios es confiar en Dios. Porque ellos pudieron haber dicho, nosotros hemos sido fieles a Dios, no quisimos tomar de los alimentos, le demostramos que con la dieta especial que íbamos a comer nos vimos mejor, hemos dado testimonio de Dios, Dios me va a librar de ese horno. El plan de Dios es que nos libre porque Dios nos va a usar aquí en Babilonia y tiene propósitos para nosotros y tenemos una vida por delante. Dios nos va a librar y punto. Eso es una plena confianza en un Dios que tiene un plan, en el plan de ese Dios. Pero ellos con esta declaración fueron todavía más allá y dijeron, Dios nos puede librar. Y si no lo hace, como quiera, nos vamos a mantener fieles a Él. Esa es una confianza más que en el plan de Dios, en Dios. En Dios. Y me llama mucho la atención esa parte que decías ahora de... Mira que a veces me quedo en blanco, vamos a tener que editar esto más. Espérate.
Viste, se me fue. Se me fue. No, sigamos con otra idea. Bueno, así es. Es impactante entender que ese es el nivel de fe al que este autor nos quiere llevar. Y necesitamos estar en ese nivel de fe, Adriana, porque la vida es dura y la vida nos presenta situaciones difíciles. Y no perdamos de perspectiva que la historia bíblica de estos jóvenes, ellos estaban siendo presionados por el gobierno. Ujú. El gobierno estaba negociando con ellos. Eso es algo que me llamó la atención de lo que dijiste ahora, de lo de negociar. Y que muchas veces sí tenemos en nuestras manos negociar y salirnos como por otro lado, ¿verdad? Salirnos con la nuestra Claro. en diferentes situaciones. Y entonces creemos que negociamos ciertas cosas yo pienso que el problema de eso, cuando nosotros negociamos, es que el Señor termina otra vez trayéndonos, o sea, es ir a dar vueltas, ¿verdad? Creyendo que estamos tratando de salvarnos de algo, tratando de librarnos de algo, pero al final lo que estamos haciendo es demorándonos más Claro. para llegar al propósito, porque Dios en su bondad nos puede volver a traer. Bueno, el autor, como en la primera parte del libro, él establece la base para el aún sí, para que nosotros tengamos una actitud de aún sí. Yo voy a hacer mis planes, yo voy a presentar mis peticiones delante del Señor, yo le voy a dar desarrollo a estos deseos que están en mi corazón, que son buenos, que tienen buenas intenciones, pero aún si Dios no contestara esas peticiones, no contestara esos deseos, me presenta otros planes distintos, yo lo voy a adorar. Esa es la primera parte del libro. Pero él nos enseña de otras frases que posiblemente son las que dominan nuestra mente y nuestro corazón, que son las que tenemos que sacar para que aún sí sea la expresión simbólica de la actitud de nuestro corazón. Y una de ellas es solo sí. O sea, Señor, yo te voy a adorar solo si me concedes lo que eres. Uh-huh. Yo voy a servirte en la iglesia solo si me consigues entonces el trabajo que me pague tal cantidad. O si me ponen en el ministerio que Solo me dan a mí la posición que yo quiero. Solo si mi esposo entonces se une conmigo y lo hace también. Esa es una de las que hay que quitar. La otra es si tan solo yo hubiese ido al seminario, entonces pudiera hacerlo. Si tan solo yo me hubiera casado con esta otra persona, entonces yo te estuviera sirviendo. Si tan solo yo hubiera ahorrado un poco más de dinero, podía aportar a las misiones. Esos sí tan solos que se quedan en el pasado de lo que no hiciste, de lo que no lograste, de lo que dejaste de hacer y que no le dan cabida a Dios a obrar en el presente. Este es muy interesante porque arrancamos hablando acerca de los planes, ¿verdad? Y ahí pienso mucho en los jóvenes que están empezando su vida y están planeando, en estas etapas más jóvenes, pero después vienen cuando uno llega a una etapa donde piensa que ya no hay nada, como que viene en ese, si yo hubiese estudiado ahora, ya no voy a poder tener este trabajo o esta posición. Siempre no se dio este ministerio acá, pienso que ya no va a venir nada más, ya está que voy a emprender un ministerio, que me voy a meter en esto, que voy a hacer esto que el Señor, de lo que siempre me ha venido hablando. Entonces, siempre están esos dos donde también a veces desestimamos lo que el Señor puede hacer independiente de la etapa de vida en la que estemos y que Él siempre, si eso ha sido, como decíamos, si Él ha puesto un deseo, Él puede llevar a cabo ese deseo. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que este libro nos lleva a examinar
en dónde está nuestra fe sostenida, desarrollada, sobre qué base, y nuestras convicciones. Solo si me das, entonces yo te adoro. O si tan solo yo hubiera hecho tal cosa o tuviese tal posesión, entonces yo te adoraría. Y la tercera es, ¿y qué si? Esa es la de las preocupaciones de cosas que ni han pasado. ¿Y qué si no sale como yo pienso? ¿Qué si me va mal? ¿Y qué si me critican? ¿Y qué si se burlan de mí? ¿Y qué si no soy suficiente para lograrlo? Entonces, o por el lado del egoísmo, o por el lado de la duda, o por el lado del pesimismo por el pasado, por lo que no logré, por lo que no tengo. Cualquiera de esas tres, el solo sí, si tan solo o y que sí, apagan nuestra fe. No le dan el lugar a Dios, no le dan el espacio a que Dios sea soberano en nuestras vidas. Lo limitamos. Es una cosoberanía, una soberanía compartida. Bueno, Dios, es lo que tú y yo en conjunto planifiquemos. Yo tengo unos planes, tú los apruebas, yo tengo unos sueños, tú provees los recursos para lograrlos, entonces es un esfuerzo, un trabajo en equipo. No. En este aspecto, Dios es soberano, Dios tiene unos planes, y cuando por la naturaleza de nuestra vida, esos planes nos parecen duros, difíciles, injustos, decepcionantes, no era lo que yo esperaba, los demás sí, yo no. Cuando nos ponemos en ese plano que es natural, y a todos nos pasa en todas las etapas de la vida, en todas las etapas de la vida. Ahí es que el autor nos lleva de la mano en este libro tan importante para nuestro crecimiento cristiano y nos dice, tienes que cultivar, hay unos pasos para que puedas en tu corazón cultivar la actitud de aun si Dios no me cumple lo que yo deseo, no responde a las peticiones según yo le he pedido, aún así, yo seguiré amándolo, honrándolo, sirviéndole, creyendo en Él, en su amor y en su bondad. Y hay un par de pasos que quisiera compartir. Hay muchos más que el autor tiene, pero bueno, los voy a dejar picados. Compren el libro y lo puedan leer, sobre todo porque es tanto lo que él va detallando que un podcast no sería suficiente. Esto es un libro que hay que leer con la Biblia en la mano para ir viendo las citas bíblicas. Esto es un libro para subrayarlo, cerrarlo y mañana volverlo a abrir en la misma página. Toma tiempo en procesar lo que el Espíritu Santo nos va enseñando. Acuérdense que es una transformación lo que sucede cuando uno lee este libro. Y esa transformación de la mano del Señor toma tiempo, pero lo lindo es que es profundo, ¿no? Esas son marcas que quedan para siempre. ¿Listo para llevar tu crecimiento espiritual al siguiente nivel? Te invitamos a visitar editorialunilit.com. Allí encontrarás recursos para desarrollar tu ministerio, mejorar tus relaciones y alcanzar tus metas espirituales más profundas. Y no te quedes fuera de la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir la inspiración diaria que tanto necesitas. Conéctate con nuestra comunidad y permite que la verdad de Dios transforme tu vida. Entonces, el primer paso, uno de los pasos, no el primero, uno de los pasos que él dice para que haya ese cambio de dirección en nuestro corazón es cultivar una actitud de gratitud, de acción de gracias. Y les quiero leer aquí algo que dice, la gratitud es la motivación que afianza la declaración aún sí. Yo quiero tener una actitud aún sí. La actitud aún sí, ya dijimos que es la actitud que acepta de parte del Señor lo que es su voluntad, con paz, sabiendo que estamos sometidos a su voluntad. La gratitud es la motivación que afianza esa declaración, porque la gratitud lleva a la adoración.
y la adoración lleva al contentamiento. Cuando eres agradecido, reconoces la bondad y benignidad de Dios hacia ti de forma subjetiva. ¿Qué importancia la gratitud? Sí, cuando somos agradecidos, realmente podemos reconocer lo que ya tenemos, estar contentos y no es una actitud conformista, porque a veces podemos como, Exacto. no es agradecimiento, es contentamiento con lo que ya tengo. Y bueno, si a ti te place darme un carro mejor, pues qué chévere. Pero si no, estoy contenta con el que tengo. O con una casa mejor, pero si no, estoy aquí feliz y dando lo mejor aquí en mi casa o en este trabajo o en cualquier otra circunstancia. Mira, dice el autor, a medida que tu corazón va tomando forma y se va ablandando por las buenas formas en que Dios ha cuidado de ti, descubrirás que el hábito de dar gracias y estar contento te dará libertad de amar y adorar a Dios sin importar las circunstancias. Wow. Yo quisiera llegar, Adriana, a tener una fe así. Sí. Sólida, de profunda, de transparente con el Señor. Con ese gozo de verdad, de amarlo así por encima de lo que esté pasando. Exactamente. Entonces, otro de los pasos que el autor dice para que logremos sacar de nuestro corazón esas actitudes que son egoístas y que no nos permiten someternos a su voluntad, sea la que sea, es lograr tener la libertad de expresarle a Dios nuestros sentimientos, de ser auténticos con Dios. Porque a veces creemos que hablándole a Dios de una manera muy espiritual, vamos a convencer y le vamos como que a manipular sus sentimientos y su corazón, porque sonamos tan... Citarle versículos. Y sonamos tan espirituales que esto que le estamos pidiendo o esto que estamos deseando es tan bueno y tan espiritual que Dios no va a tener dudas en concedernos. Sí. Sin embargo, el autor nos dice, Dios conoce tu corazón y conoce de hecho lo que vas a decir antes de que esté en tu lengua. Que lo digas. Entonces no hay nada que tú tengas que ocultarle a Dios, más bien disfruta de la libertad de decirle las cosas como las deseas. Esos deseos que puedes tener por cosas materiales, seguramente tienen una buena intención en tu corazón, seguramente tú como hombre quieres darle una casa más grande a tu familia, o irse a otro país y buscas y ves un bienestar para tus hijos, quieres darle una mejor educación y nadie está diciendo que son deseos pecaminosos. Entonces ten la libertad de hacerlo y escucha lo que dice el autor en ese tema. Dice, cuando nombras esos deseos y se los entregas a Dios, renuncias al poder que tienen sobre ti, porque has tomado la determinación de adorar a Dios a pesar de que todo lo que desea tu corazón y está sucediendo en tu vida, pase o no pase. Aún sí, dice, aún sí. Entonces se me hace impactante que nunca había pensado en que esa libertad que logramos al presentarle a Dios nuestros deseos es porque al hablarlos, al ponerlos en los pies de Dios, ya eso no tiene poder en mi corazón. Así es. Muchas veces queremos algo y nos damos cuenta de que lo queremos, pero no lo confesamos, no lo decimos. Ajá. Tal vez hasta lo que decía, pues uno a veces piensa como que como es material, ay no puedo ser tan, eso es como vano, y realmente, si pensamos la relación de nuestros niños con los papás, nosotros con nuestros padres, si hemos tenido una buena, relación con el padre, con nuestro padre terrenal, o si tenemos hijos y vemos cómo nuestros hijos, el niño pide lo que, si quiere algo se lo pide sin ningún problema, así
no sea el momento, así ya se lo hayan dado, así, o sea, expresa de verdad con esa confianza a su papá ese deseo de lo que quiere cuando hay una buena relación, ¿verdad? Asimismo nosotros deberíamos sí tener esa confianza de decirlo, pero sobre todo sí, de decirlo para que de alguna manera quede ahí, que tiene ese poder, según lo que estamos hablando, tiene ese poder de que lo soltamos y entonces ya quedó en las manos del Señor y que el Señor se encargue de ese deseo. Y con esa confianza plena, con esa confianza ciegas, con esa fe sólida que tuvieron estos jóvenes cuando iban a ser lanzados al fuego, o sea que todavía tenían la posibilidad de negociar. Bueno, Nabucodonosor, está bien, bueno, pues yo me voy a inclinar a tu estatua, pero pues no me impidas orar. Entonces, bueno, Señor, tú sabes que yo te soy fiel y yo te amo y tú eres primero, pero era mi vida. Y tú seguramente querías que yo me mantuviera con vida, así que empezamos a negociar, a abrir, y las líneas radicales las empezamos a tornar un poquito más grises, más tenues, para darle paso un poco al gobierno o a la cultura sobre mis convicciones, pues para yo no parecer tan fundamentalista y para no ser tan dura y para... Exactamente. Jóvenes y hoy día pensando en cómo de igual manera los gobiernos de nuestros países, la cultura en cada uno de nuestros países, la sociedad, nos sigue cada vez más empujando a que dimitamos de la convicción firme en Dios y en su palabra, de decir... Bueno, o sea, sí, la Biblia, toda la vida han enseñado que la Biblia dice tal cosa acerca de estos temas, pero la verdad es que, pues, las cosas cambian, ¿no? Hay que ser Estamos en otros tiempos, o realmente yo necesito ser beneficiado con eso que el gobierno está proponiendo, entonces yo, pues, me voy más bien a votar por este lado. Claro. Y esos son los tipos de negociaciones que nosotros podemos ser radicales y creer, bueno, Señor, independiente de esto, si esta persona no está acorde, si esto no está acorde, yo voy a creer en ti y no me voy a ir por este lado porque yo creo que tú lo vas a hacer de alguna manera. ¿Sí? Y aquí está hablando directamente, por ejemplo, del tema de votaciones, ¿verdad? Cuando a veces vemos cosas que, sobre todo en Estados Unidos, de pronto en otros países habrán otras cosas, pero con el tema, por ejemplo, de lo que es el estatus migratorio, ¿verdad? Que hay ciertos gobiernos que benefician más este tema y yo estoy necesitando eso, pero realmente lo otro que propone la otra agenda es totalmente antibíblica, pero pues a mí me beneficia esta parte. Entonces ahí es donde viene ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu decisión? Independiente de eso, vas a creer, yo voy a escoger esto y voy a creer que el Señor me va a ayudar de otra forma, ¿sí? Él conoce mi deseo, mi necesidad y voy a confiar en Él. Y aún si no lo hace, si no hace exactamente esto que yo necesitaba, igual yo voy a guiarme por lo que tú dices, por tus principios y tú te vas a encargar de lo demás. Es aprender a ser fieles a Dios y a su palabra, fieles a Dios y a sus promesas, no condicionándolas a nuestro beneficio, a nuestros deseos. Y que esto también nos enseñe a atrevernos a tomar riesgos para Dios, que es un tema que el autor habla, porque a veces queremos todo tan controlado y todo tan perfectamente planificado porque no queremos sufrir, no queremos perder, no queremos fracasar. Sin embargo, Dios nos ha llamado en muchas ocasiones a lanzarnos a decisiones de fe, decisiones de riesgo, y el autor pone como ejemplo irte de misiones a otro país o adoptar niños de otra cultura. Y es algo que a lo mejor ha estado en tu corazón, pero dices, no, es que es demasiado, es muy fuerte. Y luego, ¿y qué tal si? Y si no sale, y si esto causa problemas. Pero cuando el Señor nos pone esos desafíos que nos cuestan trabajo en el corazón,
tenemos que tener también una actitud de aún sí, Señor, yo voy a seguir adelante, yo lo voy a hacer. Y aún si las cosas no salen como tal vez yo planifique, yo de todos modos te voy a dar la honra y te voy a dar la gloria y te voy a seguir sirviendo. Pero esos son pasos que el autor en estas páginas nos impulsa a conquistar para que el tiempo que vivamos en esta tierra, que no sabemos si nos quedan 2 días, 2 horas, 2 meses o 2 años, sea un tiempo vivido a plenitud, sirviendo a Dios, honrándolo, obedeciéndolo, y que las presiones externas de la cultura, del gobierno, de las personas que nos rodean, o aún esos deseos tan internos en nuestro corazón, como es toda nuestra naturaleza pecaminosa, todo se ha filtrado por un corazón firme, fiel, que pueda decir, la vida no es como yo me la esperaba, no es como yo la planifiqué, mis sueños, mis planes, mis relaciones, pero aún si Dios no las cambia, no las transforma, no las quita, yo lo voy a adorar y voy a seguir confiando en Él. Esa es la... Para ir cerrando, quería leer aquí en una de las páginas del libro. Dice, todos tenemos ideas, sueños latentes de hacer algo con nuestra vida. Lo digo con seguridad porque sé que Dios lo ha puesto en ti para su gloria. Pero muchos terminamos poniendo esos sueños en el estante. Ahí como que... Claro. Solo pensar en ellos nos da miedo. Nos sentimos inaptos, quizá indignados. Es hora de quitarles el polvo y entrar en la libertad que Dios desea para nosotros. Nómbralos. Entonces cree nuevamente que es hora de arriesgarte. Quizá no estés seguro de por dónde empezar, pero tu confianza en la bondad de Dios y tu determinación de adorarle no te permitirán poner más excusas. Ay, ay, ay. Eso tiene que ser para alguien que ha renunciado, que ha tirado la toalla y ha dejado, pues, tal vez por la edad, por su estatus migratorio, porque no tiene los estudios, porque no tiene el dinero, por sea las circunstancias que se ha dejado esto ahí y eso que el Señor puso en su corazón. Y a lo mejor el Señor lo que le está diciendo hoy es, sí, yo lo puse, no es tuyo, no es tu invento, realmente yo lo puse y si tú realmente tomas el riesgo de creerme, yo voy a ayudarte a que eso se haga una realidad. Uh-huh. Increíble, increíble. El Señor siempre busca la manera de hablarnos y de expresarnos sus verdades, que son las que transforman nuestra mente y nuestros corazones. Y sin duda, el pastor Mitchell Lee, mira, aquí se los voy a poner la fotito de él, acá, Ahí. para que lo puedan conocer. ¿Ya lo vieron por aquí más o menos? Sí, ahí se ve. Ese es el pastor Mitchell Lee, es el autor de este libro, Aún sí. Lectura recomendada, así que esperamos que disfruten. Antes de irnos, Adri, dato interesante. Ahorita decías que los nombres que le dieron en Babilonia a estos 3 jóvenes parecen, ¿qué dije? Trabalengua, Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a recordar cuáles fueron los nombres, sus nombres originales, sus nombres de pilas, nombres hebreos. Sadrach se llamaba Ananías. Mesach se llamaba Misael. Y Abednego se llamaba Azarías. Así que sus nombres son Ananías, Misael y Azarías. Enviaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y a pesar de que quisieron cambiarle sus nombres y sus costumbres, comidas, su identidad y sus convicciones estaban sembradas en Dios y en sus verdades. Y esperamos que eso sea lo mismo que suceda en tu corazón con la lectura de este libro.